Muy contento por lo que pasó ayer y por cómo se dio todo, que si bien hubieron algunas cosas incoherentes, pero después de todo se notó un amplio consenso y por 200 votos a favor se terminó aprobando la ley, así que muy contento. Sí, por supuesto. Dentro de los puntos que por ahí se objetaron respecto a la ley de etiquetado, bueno, sé que vos has seguido casi en detalle lo que fue sucediendo durante toda la tarde y la noche. ¿Qué puntos crees que tal vez podrían haberse sido considerados y otros que no tenían ningún sustento? Bien, lo que estuvo bueno que hayan planteado y que haya salido la duda y se haya aclarado en el recinto, porque después esto también va a servir para la reglamentación, fue, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la yerba mate, el té y el café, si deberían llevar o no rotulado estos productos. Esto fue la duda o la consulta que expresaron los diputados de Misiones. Sí. Y fue resuelto en el recinto porque el perfil de nutrientes de la OPS, el documento madre desde donde se inspira la ley, hace referencia a que los ingredientes culinarios y los alimentos mínimamente procesados o no procesados, como en el caso del té o una yerba mate, no deberían llevar ningún tipo de rótulo. Hablamos de, obviamente, una yerba mate que sea solamente yerba, ¿no? Si es una yerba mate con el agregado de algún tipo de azúcar o el agregado de algún tipo de edulcorante o alguna cuestión que llegue a alterar su composición nutricional y su valor calórico, ahí sí obviamente va a tener que haber algún tipo de sello de advertencia, pero si es una yerba común y corriente no debería haber ningún problema. Bien, ahí acabas de tocar un punto importante. Yo también vi esa parte cuando los diputados de Misiones objetaban este punto pensando que iba a suceder con la yerba mate, que es un bien de consumo muy habitual en la población argentina y además un pilar importante para la producción de la República también. Bueno, mencionaban esto, ¿no? De que cuando se vaya a etiquetar si se le iba a poner rótulos o no. Entonces, con lo que acabas de decir, me pregunto, ¿no? Las hierbas que, por ejemplo, te las presentan como saborizadas, ¿esas pasan por un proceso de industrialización o es simplemente agregarle naranja para que tenga sabor de naranja? Bueno, justamente esas cuestiones van a tener, obviamente si a una yerba mate se le agregan solamente pedacitos de una cáscara de naranja para que tenga sabor a naranja, eso no está procesado, digamos, eso es mínimamente procesado y está contemplado dentro de la ley de que no lleve ningún rótulo. No es el caso de si se le agrega algún tipo de edulcorante o hay alguna otra modificación en el valor calórico. Yo creo que se va a tomar en referencia el valor calórico para decir si se modificó o no la composición nutricional de un alimento. Por supuesto. Además, ¿qué otros puntos te han llamado la atención y que podrían también aplicarse o terminar de aclararse en la reglamentación? Bien, lo que me llamó la atención fue que no me pareció que fuera inválido el pedido de muchos diputados que se terminaron absteniendo del artículo 19 de plantear unos plazos mucho más flexibles para la entrada en vigencia de la ley, pero esto obviamente puede ser salvado con la reglamentación y el hacer esa modificación en el artículo 19 hubiese implicado a que el proyecto vuelva al Senado. Así que yo creo que la postura que se tomó en cuanto a no admitir ningún tipo de modificación en el artículo 19, en el artículo 4, que es el que establecía los límites mínimos que eran los de la OPS, y en el otro artículo en el cual se exceptuaban algunos alimentos, es una muy buena estrategia para que no se siga dilatando más esta ley y que directamente se apruebe y se empiece a reglamentar y a partir de la reglamentación se realicen las modificaciones necesarias. Perfecto. ¿Y cuáles fueron los puntos que directamente no tenían ningún justificativo y sobre todo no tenían ninguna evidencia? Y bueno, volvemos casi siempre a lo mismo, a lo de Tucumán, pobre Tucumán y los diputados tucumanos. Sí, Jetlin me llamó la atención, ¿no? Porque la verdad que siendo un hombre de la medicina, pero además alguien que militó tanto por un montón de derechos en el campo de la salud, creo que ayer como que esa situación marcó, digamos, cómo estaba puesta su agenda, debido a que habló de no demonizar el azúcar, que el azúcar es natural, que la tenemos de la naturaleza.
Pero bueno, el tema es que no estamos hablando solamente del azúcar refinada, esa que uno pone en la azucarera en casa. No, aparte, no, exactamente. A ver, en cuanto al azúcar se hicieron varias excepciones, principalmente que no va a llevar rótulo el azúcar, ¿sí? El azúcar no va a tener ningún tipo de sello de advertencia, el azúcar va a seguir circulando normalmente. Lo que sí va a haber un límite es en el azúcar agregado a los diferentes productos, y cuando se le agregue azúcar y supere los límites propuestos por la OPS, va a llevar un rótulo, va a llevar un sello de advertencia. Lo del azúcar realmente es un tema complejo, que yo entiendo los intereses que están mediando ahí desde el punto de vista político y económico, pero hay que ser justos. Esta ley merece realmente que se cumpla en todos sus aspectos, y uno de los aspectos es el azúcar y el azúcar agregado y el azúcar refinada. Lo que esgrimaban respecto al azúcar como un producto natural realmente es muy controversial. Digamos que la caña de azúcar es un producto natural, o que la remolacha azucarera es un producto natural, pero no digamos que el azúcar es un producto natural cuando tiene un proceso que tiene aproximadamente 20 pasos para que nosotros lleguemos a tener el azúcar blanco que consumimos a diario. Sí. No podemos decir que ese azúcar es natural. Tal cual. Pero por supuesto que además también se escucharon otros motivos que incluso hablaron de lo que es la situación de pobreza en la República Argentina, y cómo algunos diputados incluso utilizaron esa situación para decir que por qué no le vamos a poder permitir comer lo que quiera la población, porque la verdad que el mensaje no quedó muy claro, ¿no? Si era que nosotros podemos elegir lo que queramos comer sin alterar los etiquetados, pero al mismo tiempo aparecía la situación de muchísimas personas en la República Argentina que tienen restringido el acceso a la alimentación con los valores nutricionales que se necesitan diariamente para poder vivir. Creo que esa parte también quedó muy confusa de algunas exposiciones. Sí, es que eso querían hacer, querían confundir, querían esgrimar un montón de teorías y de hipótesis en torno a cómo iba a afectar este tipo de ley a la industria, a las poblaciones más vulnerables, desde un punto de vista que no tiene nada que ver. Pero lo que sí estuvo bueno fue lo que se puso en discusión, creo yo, en cuanto a la alimentación y al acceso a alimentos que tienen las poblaciones más vulnerables, que actualmente tienen acceso a alimentos que son completamente obesogénicos, son alimentos que están refinados o ultra refinados, como el azúcar, por ejemplo, las harinas blancas, los fideos, el arroz, etcétera, que son alimentos económicos y que no tienen ningún tipo de aporte nutricional en términos de, por ejemplo, proteínas de alto valor biológico, minerales, vitaminas. Entonces, la verdad que se plantearon cosas muy buenas, y creo que se fijó una postura de que esta ley no viene a solucionar nada, ¿sí? Es un paso más, pero se necesitan una serie de políticas integrales que realmente sustenten a esta ley. Ahora el consumidor va a poder ir a la góndola y elegir entre un alimento u otro, pero entre elegir un alimento u otro no va a ser la gran diferencia si no hay una política desde el Estado Nacional que acompañe esto con una actividad física, con educación alimentaria y nutricional, con repensar los programas alimentarios para que las personas puedan acceder realmente alimentos saludables, con repensar los impuestos que tienen los alimentos de la canasta básica alimentaria y los alimentos frescos, principalmente carnes, lácteos, frutas y verduras, que son altísimos y que habría que reducirlos para mejorar el acceso a estos alimentos por parte de las poblaciones más vulnerables. Creo que es un punto clave ¿no? El de tal vez incrementar los impuestos en aquellos alimentos que son nocivos para la salud, que son obesogénicos, y mermar la carga impositiva sobre aquellos que sabemos que hacen bien y que hay que incentivar el consumo. Yo una vez le escuché a la doctora Mónica Katz en una conferencia que dio aquí en la provincia, y ella decía, no puede ser que una verdura, sea cual sea, por lo menos la mitad del precio que nosotros le pagamos en la verdulería, la mitad se va en impuestos. La otra mitad es lo que tal vez le costó al productor y trasladarlo hasta el lugar donde yo pueda acceder. Es decir, el precio de lo que verdaderamente es saludable está muy por encima, y por ende también se hace muy difícil poder acceder a ellos.
Exactamente, con esta ley estamos regulando lo no saludable. Ahora empecemos a pensar en lo saludable, cómo podemos hacer para que las personas, no sé si habrán hablado de esto en la radio, pero la semana pasada el presidente Alberto Fernández dijo que el monto de la tarjeta alimentar ya no iba a ser exclusivo para consumo a través de medios electrónicos, sino que se iba a depositar directamente en la cuenta de la asignación universal por hijo. Esto sin duda le da a los consumidores una mayor autonomía acerca de dónde comprar los alimentos, con qué características comprarlos, favorecer a la economía local y el desarrollo y no obligarlos a ir a grandes supermercados justamente a comprar alimentos. Pero si no hay educación alimentaria, no hay una política que justamente sustente esto, que reduzca los precios de los alimentos que son saludables, y la verdad que seguimos en la misma, pero ya es un paso más. No quiero desmerecer el rotulado frontal de alimentos porque es una estrategia excelente, pero hay que seguir. La militancia no se acabó ayer, continúa y continúa por un largo rato porque hay que seguir militando para mejorar el acceso a los alimentos a las poblaciones más vulnerables y a toda la población en general.